Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Energía Alterna por BioBio Televisión. Hoy día con un tema que es de presente y sobre todo es de futuro. Si usted vivió o vive en Las Condes y tuvo que ir durante el último mes a la Casona Nemesio Antunes, por ejemplo a la farmacia de la Casona Nemesio Antunes, que ahora tiene remedio, a comprar medicamentos, se pudo haber percatado de que en el patio central había una enorme carpa totalmente destruida en el piso, absolutamente dañada, por la nevazón que hubo hace unas 3 semanas atrás en Santiago, que colapsó, entre otras cosas, la carpa del Centro Nemesio Antunes. La nevazón se había anunciado con anticipación, se había anunciado por meteorología, se sabía que venía, no era ninguna noticia inesperada, y no obstante, nadie se preocupó ahí de que esa carpa se retirara por lo menos de la tela, y así que se cayó y colapsó. Para hablar de planificación estratégica, de anticiparnos a eventos como esto y de ver cómo viene la energía en Chile en el futuro, vamos a conversar con un tremendo invitado que tengo hoy día, don Javier Bustos Salvaño, que es jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía. Javier, un gusto tenerte en Energía Alterna. Un gusto, gracias por la invitación. Encantado. Javier Bustos es, entre otras cosas, porque tiene un tremendo currículum, PhD en Economía de la Universidad de Georgetown, Magíster en Economía de la Universidad Alberto Hurtado de Chile y licenciado en Economía de la Universidad Católica de Cuyo en Argentina. Así que y no voy a seguir porque es muy largo, Javier, pero tienen una tremenda experiencia tanto en el ámbito privado y ahora trabajando en el ámbito público, en esta división tan especial del ministerio que creo que debe ser única, tal vez no me corriges, dentro de los ministerios del país, que es una división de prospectiva y política energética. Esto es una mirada de largo plazo en el futuro de cómo viene el ámbito energético en Chile. Cuéntanos de qué se trata. Efectivamente, el trabajo que hacemos en la división de prospectiva y política energética es intentar salirnos un poco de la contingencia y poder mirar hacia futuro cuáles son los desafíos que se vienen y realmente poder anticiparnos a decir, bueno, no solamente qué puede pasar, sino qué podemos hacer hoy si queremos tomar una determinada dirección o queremos anticiparnos a futuros problemas. Efectivamente, en otros ámbitos del sector público hay distintos organismos, divisiones, particularmente, por ejemplo, Cancillería, existen otras, por ejemplo, en el MOP también, pero es verdad que todavía es como una disciplina bastante nueva en Chile el tema de la prospectiva. En general, los países que se piensan seriamente a sí mismos, y tenemos algunos en el planeta, se piensan a unos 200 años. Esos son países que tienen 4 o 5 mil años de historia. China, por ejemplo, que tiene una planificación estratégica de larguísimo plazo. Están empezando a darle más proteína a los chinos para que aumenten en la estatura en los próximos 50 años y lleguen a unos 1,70 m, 1,80 m. Y en países como el nuestro falta mucho de planificación estratégica a nivel del Estado, pero esta división en particular y el Ministerio de Energía ha venido haciendo un trabajo evaluado en general como muy bueno, pero ha tenido la osadía, diría yo, de mirar por lo menos ya hasta el año 2050, que es una distancia no tan grande en tiempo, pero suficiente como para tener una mirada de qué va a pasar en el país. ¿Qué va a pasar el año 2050 en Chile con la matriz energética, que es lo que esperamos, por lo menos a nivel de lo que se ha planificado? Mira, fundamentalmente lo que estamos nosotros esperando es que la matriz energética en Chile en 30 años más sea una matriz que sea mucho más sustentable que la que tenemos hoy en día. Y aquí estamos hablando de no solamente una matriz más renovable. Tenemos una meta particular en cuanto a que por lo menos lleguemos a un 70% de energías renovables para generación eléctrica, pero también cómo se desarrollan esas energías tiene que ser de manera sustentable. Armónica no solamente a nivel de las emisiones que puedan generar emisiones de gas de efecto invernadero, sino también en los impactos locales y cómo es el desarrollo local asociado a ese desarrollo energético. No hay que olvidarse que buena parte del desarrollo energético o de donde dependemos hoy en día para la oferta energética no proviene de la región metropolitana, sino que proviene de regiones. Y es ahí donde muchas veces existen los impactos. Exacto. Y es fundamental también que exista un desarrollo asociado a ese desarrollo energético que se necesita también para todo el país. Ahora, tú estuviste dándonos una clase en el curso de energía para periodistas que dicta Acera, y precisamente a propósito de esa clase es que te invité y te agradezco mucho haber venido. Y en esa clase presentaste un PowerPoint muy interesante, que es un poco el resumen de toda la visión de la división de prospectiva y política energética del Ministerio hacia adelante.
hay 4 pilares fundamentales en que se basa la visión a futuro, que son la seguridad y calidad del suministro, la energía como motor de desarrollo, energía compatible con el medio ambiente y eficiencia y educación energética. Yo quisiera detenerme en el primero, porque es lo contingente y es lo que hoy día mismo está el superintendente revisando que se poden los árboles en Santiago para que efectivamente la lluvia que va a caer hoy, mañana y pasado no tengamos el mismo problema. Pero tenemos un gráfico exactamente que es ese que lo presentaste en la clase, que es acceso de calidad, cortes de suministro eléctrico. Coméntanos qué estamos viendo ahí para que los auditores lo entiendan. Justamente uno de los temas importantes que tenían que ver con la seguridad de suministro energético tenía que reflejarse no solamente que el sistema como un todo fuera estable, sino que fuera percibido por la población como seguro. Y un indicador de esto fundamental es la cantidad de horas de corte de electricidad que tenemos al año. Si uno lo compara con el resto de los países de la OECD, tenemos bastante por avanzar. En promedio en Chile estamos en los últimos años del orden de las 15 a 16 horas de corte promedio, pero hay comunas del país que tienen 200 horas de corte al año. Si uno lo ve en esa gráfica, están todas las regiones del país y depende mucho también de los eventos que también son de fuerza mayor. Tenemos desastres en cuanto a terremotos, en cuanto a marejadas, que pueden llevar a cortes de suministro. Pero aislando ese fenómeno de fuerza mayor, nos pusimos una meta de que todos los cortes que sean atribuibles a fallas en la generación, en la transmisión o en la distribución eléctrica puedan reducirse al 2050 a no más de 1 hora y al 2035 a no más de 4 horas. Por supuesto, se requiere un esfuerzo importante. No es un esfuerzo solamente en cuanto a lo que se ha hablado a veces de soterrar líneas, sino también de incorporar tecnología. Hoy en día no es tan fácil para muchas de las empresas de distribución identificar dónde se están produciendo los cortes porque no tenemos un sistema inteligente. Inteligente, exacto. Entonces, para avanzar en eso, no es solamente inversiones de capital, sino que va a ser necesario desarrollar tecnología asociada a los temas de distribución. Muchas veces cuando hablamos de todo lo que está pasando en energía, hablamos más de los paneles solares, de los molinos de viento para la energía eólica, pero mucho del cambio tecnológico hoy en día está ocurriendo en la generación distribuida, en realmente sistemas inteligentes, redes inteligentes, y ahí eso va a ser fundamental para alcanzar esas metas. Vamos a ver justamente generación distribuida en el segundo bloque, pero ahora quisiera concentrarme nuevamente en esta presentación, porque tenemos una región, que es Tarapacá, que marca un total de 60 horas en esta presentación, que si la fecha... es del año 2014. 2014. Y evidentemente hablamos de estos temas porque son los temas que afectan directamente al público y a quienes utilizamos la energía eléctrica. Ahora salió el gran tema de las personas electrodependientes. Resulta que hay un estimado 60.000 en el país. Eso fue lo que escuché, la última cifra. Según el Ministerio de Salud, el total que nos ha proporcionado hasta el momento es del orden de los 7.000. 7.000. 7.000 incluyendo servicios registrados. Estos 60.000 son los no registrados. Y de hecho las compañías tienen un pequeño porcentaje de aquello, que hay un impacto directo. Y también debemos decir de que estos gráficos este año se van a alterar precisamente producto de la nevazón que partí comentando. La percepción entonces es que tenemos una fragilidad en seguridad del suministro muy grande, porque si cae una lluvia de un día y se corta la luz, o hay una nevazón que estaba anunciada y se corta la luz en la forma que se cortó, personas que estuvieron más de una semana sin electricidad, sí no está muy robusto el sistema. Efectivamente, para reducir las horas de corte, primero separando lo que es fuerza mayor. Naturalmente uno puede decir hay algo de los cortes atribuible a fuerza mayor, pero no todo puede ser fuerza mayor. Y evidentemente ahí es donde es fundamental identificar bien dónde ha sido el problema. En este caso el problema ocurrió en distribución. En general, cuando uno ve las estadísticas del mismo gráfico que yo les mostraba, la mayoría de los cortes están referidos a casos que ocurren entre distribución en algunas zonas y otras que tienen que ver más con fallas en generación o en transmisión. Aquí en la región metropolitana el problema está dado en distribución, en otras regiones del país no necesariamente así, a veces es la transmisión eléctrica, entonces necesitamos soluciones distintas para cada caso. Una de las cosas que se ha planteado no es solamente hacernos cargo del fenómeno o en particular la situación que viven los electrodependientes, sino de cómo ponemos los incentivos para que se hagan las inversiones adecuadas para esto. Porque la meta, es verdad que es una meta de la política energética y eso nos permite decir, bueno, queremos reducir la mayor cantidad de horas de corte, bueno, pero ¿cómo lo vamos a hacer?
Y aquí no es solamente poniendo incentivos a través de multas o compensaciones a las empresas, sino efectivamente, como se está haciendo hoy en día, haciendo un plan de contingencia. Dentro de la política energética, una de las acciones que se está planteando para esto es, por ejemplo, ya tener planes de emergencia para el sector energético en particular, donde se puedan identificar las zonas donde pueden haber mayores problemas. En el borde costero, en la zona de Tarapacá por los aluviones, aquí en la zona central, bueno, cerca de la cordillera, en caso de nieves o también en caso de aluviones. Por lo tanto, ese es el primer paso, o sea, empezar a planificar con antelación. ¿Está hecho ese catastro o se están desarrollando? Es justamente lo que hay que hacer, porque probablemente está hecho para algunas zonas, pero no sistematizado. Hay una nueva diapositiva, en la número 15 de tu presentación, que muestra cómo había venido evolucionando la seguridad del suministro en los últimos años, del 2012 al 2016. Y si el director la puede ubicar, vamos a ver que en realidad había venido a la baja desde el 2012 con unas 10 horas en total, esto a nivel nacional, hasta el 2016 donde estábamos en 8 horas. Exacto. Ahí la tenemos. Y si la meta es llegar a 1 hora, por supuesto el 2017, este año, yo creo que vamos a superar, creo yo, largamente, la cifra del 2012, que es con la que parte, creo yo. Bueno, en realidad todavía tenemos que ver qué termina pasando porque este es el agregado del promedio nacional. Pero de todas maneras, a pesar de que la tendencia venía bien a la baja, la última baja probablemente importante del 2015 al 2016 es un poco producto de esta meta de reducción de horas de corte. Porque este no era un tema que estaba visible, no lo teníamos como una de las grandes metas, era la meta renovable o la meta de eficiencia energética. Pero esta meta de cortes cuando aparece, efectivamente nos ubica en el desafío que tenemos en avanzar en esto. ¿Qué va a pasar este año? Probablemente esta tendencia a la baja ya no va a ser como venía, y también esto tiene que significar que esto es un esfuerzo de largo plazo. Es un esfuerzo que hay que hacerlo todos los años, independientemente de eventos de fuerza mayor, porque ahí la cantidad de horas de corte, justamente las 8 horas de corte del año pasado, son restando lo que es fuerza mayor. Ya. Bueno, es una problemática nacional. Chile es precario en muchas áreas y creo que acá hay que efectivamente dedicarle mucho más esfuerzo, porque hablamos de esto porque es un problema. No se habla de energía cuando no hay problema. Se ha hablado bien porque van a disminuir los precios, suponemos, dentro de los próximos años cuando salgan las centrales caras y entre las nuevas centrales, etcétera. Pero solo tenemos que hablar de este problema porque hubo gente que estuvo una semana sin luz y es así de simple. Así que ahí yo creo que hay una meta prioritaria a la que hay que dedicarse fuertemente. Y vamos a volver a tocarlo un poco cuando hablemos de generación distribuida y medición inteligente y lo otro que viene en términos tecnológicos. Pero hablemos ahora de otra área de tu presentación que también la encontré muy, muy interesante, que es la segunda, que tiene que ver con energía como motor del desarrollo. Porque una de las metas interesantes que se plantea es que se despegue el crecimiento económico del país o el desarrollo del país del crecimiento energético. Hay que explicar eso porque cuesta entenderlo un poquito. Sí, eso está más asociado a lo que es eficiencia energética. Y efectivamente ahí lo que queremos hacer es que el país obviamente tiene que seguir creciendo. Tenemos un desafío para alcanzar el desarrollo. Y ese mayor crecimiento naturalmente demanda más consumo energético. Pero queremos que ese consumo energético sea de manera eficiente. Por lo tanto, que de a poco el crecimiento siga por un lado, pero el crecimiento del consumo energético se vaya despegando, se vaya desacoplando, que no necesitemos cada vez más consumo energético para el crecimiento del país. Esto es algo que de a poco ha ido empezando, uno lo ve a partir de los esfuerzos que muchos de los hogares han hecho en cuanto a cambiar las ampolletas, y eso ha sido un esfuerzo que ha conseguido frutos. Pero tenemos que ir más allá de eso, porque la eficiencia energética no es solamente la parte eléctrica. Tenemos, de todo nuestro consumo energético, el consumo eléctrico no supera el 20%. Por lo tanto, tenemos todavía un desafío en eficiencia energética en transporte, en lo que es la industria y la minería, que esos dos sectores, lo que es transporte e industria y minería, son más del 70% del consumo energético nacional. En Energía Alterna estamos con Javier Bustos Albaño, que es el jefe de división del área de prospectiva y política energética del Ministerio de Energía. Volvemos en un instante más. Hay también desinformación y desafección. Yo creo que lo que sí es un fuerte, así como dijo, que allá lo que hubo en disputa fueron dos visiones de guerra.
En Energía Alterna estamos con Javier Buzo Saldaño, que es el jefe de división del área de prospectiva y política energética del Ministerio de Energía, hablando justamente de qué viene en el futuro del país, cómo se está planificando en alguna medida estratégicamente ese desarrollo. Estamos conversando, Javier, de eficiencia energética y cómo desacoplar el crecimiento de la demanda en energía del desarrollo del país. Y tenemos una diapositiva de tu presentación donde se muestra un poco lo que se espera lograr. Ahí la tenemos. Explícanos, por favor. Sí, ahí están justamente dos rectas, dos curvas en realidad, donde la superior indica el crecimiento económico que ha tenido el país en los últimos años y cómo el consumo energético de a poco se ha ido despegando. Efectivamente, uno ve de que los esfuerzos que se han hecho en los últimos 15 años en cuanto a eficiencia energética han empezado a dar frutos. Hay que recordar que los programas de eficiencia energética empezaron después del 2000, 2002, pero todavía queda bastante. ¿Por qué? Porque si queremos seguir creciendo a tasas que sean del orden a lo menos del 3% o más para alcanzar el desarrollo, lo que queremos es que el consumo energético no tenga que crecer a la misma tasa necesariamente, que se vaya desacoplando cada vez más. Hoy en día es verdad que Chile a nivel de consumo relativo a otros países de la OECD está a mitad de camino. Estamos del orden de la mitad de lo que es el consumo a nivel de PIB de un país de la OECD. Pero en los próximos 30 años, nosotros más o menos de lo que hemos podido estimar y hacer distintos escenarios, lo que hemos encontrado es que creciendo del orden del 3% anual como país, podemos llegar a alcanzar el desarrollo en los próximos 30 años, en algún momento. Menos mal, perdón, voy a hacer una interrupción porque no puedo evitarme, que no va a ser el próximo año como se había venido diciendo hace mucho rato. O sea, eso no va a ocurrir. Lamentablemente no va a ocurrir. Pero el crecimiento económico sabemos que no es todo para el desarrollo. Y por lo tanto la eficiencia energética es importante para esto. Porque a medida que vamos creciendo y vamos consumiendo menos, eso también tiene menos impacto en cuanto a la infraestructura energética que es necesaria. Y también algo que es importante, cuando hablamos de productividad, ¿qué es productividad? Producir más con menos. Con menos. Bueno, eso en energía es eficiencia energética. Así es. Porque eficiencia energética es justamente cómo podemos consumir de manera eficiente sin tener que usar tantos recursos. Por lo tanto, el objetivo es que efectivamente estas dos curvas se vayan separando. La mayoría de los países desarrollados hacen esfuerzos activos para esto y han conseguido desacoplarlo. Ahora, cuando miramos esa proyección, y tú lo mencionaste en el final del bloque anterior, efectivamente lo tenemos más o menos claro en términos de energía eléctrica, por ejemplo. Pero Chile es un país tremendamente dependiente, energéticamente hablando, de hidrocarburos, petróleo, benzina, parafina, etcétera. Básicamente además se emplea en calefacción, que el gran gasto que hacemos en energía en el país tiene que ver con eso y uno no se lo imagina. Este invierno toda la gente lo ha sentido eso. Y la verdad es que Chile no va a ser ni libre, ni soberano, ni independiente energéticamente, al menos, mientras dependamos de hidrocarburos. Tenemos que salir de la matriz o del ciclo del hidrocarburo. Y si vamos a tener en algún minuto, ojalá el 2050, el 100% de la energía por renovables, o por lo menos producida localmente, ¿por qué entonces no se está? Y esa es una pregunta que le he hecho a reiteradas veces a muchas autoridades en las clases y en otros lugares. ¿Por qué no se está alineando la matriz de transporte con la matriz de energía? Que es una cosa fundamental. Bueno, justamente esta política energética, Energía 2050, es la primera que se hace cargo de decir, tenemos aquí un rol en transporte también, y por eso que también participa de esta política el Ministerio de Transporte. Antes, en general, las políticas energéticas salían del Ministerio de Energía o de la Comisión Nacional de Energía y eran políticas eléctricas. Así es. A pesar de eso, esta política muchos también dicen está demasiado electrificada. Pero yo creo que el hecho de poner por primera vez metas en cuanto a eficiencia energética en transporte, en vivienda, en uso de leña, está yendo más allá. Sí. Y está viéndose el rol realmente energético que tiene que tener una política al respecto. Transporte va a vivir una revolución de todas maneras. Así es. Y el hecho de que nos vayamos moviendo hacia un transporte más eficiente, más eléctrico en muchos casos, naturalmente va a disminuir nuestro consumo energético, porque el transporte eléctrico es más eficiente que cualquier otro tipo de transporte. Ahora bien, eso es algo que nosotros necesitamos fomentar de alguna manera. Podemos esperar que el resto de los países inviertan, bajen los costos y nosotros lo incorporamos. Es una estrategia, sí. Seguramente muchos países lo van a hacer, pero tenemos que estar preparados para eso. Y tenemos que estar preparados no solamente planificando nuestras ciudades para que ese transporte eléctrico se pueda incorporar, sino también planificando nuestro sistema eléctrico. Hay que entender que vamos a tener muchos paneles fotovoltaicos generando en nuestro país. A las 8, 7 de la tarde
eso va a dejar de generar, a esa hora va a llegar la mayoría de la gente a sus trabajos, va a conectar sus automóviles y ¿de dónde va a salir la energía? Vamos a tener que tener algo muy rápido que prender. Y bueno, y ahí es donde aparece, bueno, va a ser térmico, va a ser una termoeléctrica, ¿qué es lo que va a hacer? Y por eso es que tenemos que diseñar mejor, no solamente nuestro sistema de generación eléctrica, de manera que sea flexible para esto, sino también nuestras redes de transmisión y distribución. Porque el transporte eléctrico no se va a dar uniforme en todo el país, se va a dar probablemente más en determinadas zonas. Y es ahí donde necesitamos tener más el ojo. Hoy en día, lo que se está haciendo, dado que el año pasado se cambió la ley de transmisión eléctrica, es armar un proceso que se llama de planificación energética de largo plazo. Esta planificación energética tiene distintos escenarios que nosotros entregamos como Ministerio de Energía a la Comisión Nacional de Energía para que oriente la expansión de la transmisión. De manera que se consideren que, como estamos hoy viendo, vamos a actualizar las proyecciones, pero hoy estamos viendo que en 30 años más vamos a tener del orden de los 5 millones de vehículos eléctricos. Y eso, ¿cómo lo vamos a administrar? Bueno, ya vamos a entrar en el análisis de esa proyección, pero solamente hago notar que en la licitación del Transantiago que viene ahora se incorporó un número de 17 o 20, no sé, buses eléctricos que tienen que... Es un poco más. ¿Un poco más? Ya. Y la flota completa de automóviles eléctricos particulares son de 200 en el país, si no me equivoco. Esa es sí, aproximadamente. Particularmente traídos por empresas. No es que los particulares estemos comprando necesariamente vehículos eléctricos. En Francia ya se fijaron la meta al 2030, si no me equivoco, de que no van a circular más vehículos, por lo menos que yo sepa, a hidrocarburos. En Alemania también. Hay metas de que no se van a vender más. O no se van a vender. No se van a vender más. Y en algunos países han ido un poquito más lejos y han dicho, a partir de Noruega es uno de ellos, primero no se van a vender más y después un poco más allá directamente no se va a permitir otro vehículo que no sea eléctrico. Exacto. En esos países, a diferencia del nuestro, no es el mercado quien regula la política o determina la política, sino el Estado. Y acá en esto yo veo ausencia de Estado, porque el Estado no está... Primero, los vehículos eléctricos están incluidos en la categoría de vehículos de lujo, entonces ya pagan un sobreimpuesto por traerlos. Si yo me quiero traer un Tesla 3, que tengo el sueño de hacerlo, el sobreimpuesto que voy a tener que ponerle a eso es enorme y ya el vehículo va a salir carísimo. Segundo, no hay una definición política que diga, ¿sabe qué? Como país nos proponemos que vamos a dejar de usar combustibles fósiles en los vehículos al 2050. Para no decir el 2030, que es demasiado cerca. ¿Qué pasa con el Estado ahí? ¿Dónde está la política? Y no el mercado determinando que el mercado va a adaptarse a la política del Estado y no el Estado a la política del mercado. Bueno, justamente lo que ha pasado con el transporte eléctrico es que probablemente ha sido una irrupción muy fuerte que va a obligarnos a que la política reaccione rápidamente. De lo que uno puede observar de los planteamientos, incluso de los programas de gobierno del próximo gobierno, de los candidatos, ya se empieza a hablar de este tema. Cuando nosotros discutíamos la política energética 2050, hace 2 años atrás, la electromovilidad no era un gran tema. Era, sí, vamos a hacer prospectiva tecnológica de esto para estar atentos a cuando pueda llegar, y ese momento ya llegó. Porque ese momento es empezar a tomar las definiciones hoy en día. Se está trabajando en una estrategia de electromovilidad, pero eso, claro, ya le va a corresponder al próximo gobierno implementarlo. De todas maneras, ahí no es solamente el ámbito eléctrico, lo que tú muy bien mencionabas. Depende del Ministerio de Transporte, depende del Ministerio de Hacienda, porque hay políticas tributarias asociadas, y de todas maneras se requiere un marco de realmente que permita la introducción de estos vehículos rápidamente por los beneficios que tienen. Pero también porque hay una oportunidad de desarrollo industrial. Chile tiene un potencial enorme de litio, tiene un potencial grande de energías renovables. Combinando ambas dos, hay mucho potencial de desarrollo industrial. Por eso es que hay un programa estratégico solar para eso, hay un programa también para el litio. Bueno, justamente la idea es que esto se pueda desarrollar hacia la electromovilidad de mayor facilidad. Esperemos que así sea. Yo solamente planteaba el tema porque me parece absolutamente relevante que el Ministerio de Transporte en algún minuto haga una proyección al 2050, al 2100 si quiere, y que diga, mire, vamos a tener este avance en el desarrollo de la movilidad y hacia movilidad eléctrica en el futuro. Ahora, vamos a la última parte, porque una de las cosas interesantísimas que planteaste en tu presentación fue estos escenarios posibles hacia el futuro, y le voy a pedir al director que nos busque la diapo número 37 del PPT, donde hay escenarios energéticos considerados a futuro. Y en esa presentación aparecen 5 tipos de escenarios. Ahí la tenemos. A, B, C, I, D y E. Coméntanos.
Sí, nosotros esto lo trabajamos largamente durante 8 meses para un informe preliminar de escenarios energéticos y qué factores tenían mucha incertidumbre, qué cosas podían ser muy variables en el futuro. Una de las cosas, por ejemplo, que salió de las discusiones en talleres con expertos o con organizaciones del sector es que hay una gran incertidumbre respecto a qué puede pasar con la disposición social hacia los proyectos. Correcto. Y por lo tanto, eso era un factor que podía variar entre escenarios. Otro factor, naturalmente, la demanda energética. Vamos a movernos fuertemente a la electromovilidad, vamos a tener medidas muy grandes en eficiencia energética, o vamos a crecer mucho como país y eso va a demandar mucho también consumo energético. Eso también hace que la demanda energética varíe. También tenemos algo muy incierto a futuro, el cambio tecnológico en almacenamiento. Así es. Eso puede cambiar completamente el sistema, porque hoy en día tenemos mucho desarrollo fotovoltaico, pero ¿qué pasa si eso lo acompañamos con baterías? Batería. Con almacenamiento. Por lo tanto, es un suministro 24/7. Solo hago ahí un breve paréntesis para mencionar que si llegan a desarrollarse, está anunciado y había salido las baterías litio-grafeno o grafeno, ¿ya? La cantidad de energía que pueden almacenar y la velocidad de carga y descarga aumentan por 10 o por 20, por decir algo. Entonces ya ahí tenemos un desarrollo que podría impactar en esto fuertemente. Fuertemente. Y también hay escenarios, o mejor dicho, incertidumbre respecto a cómo vamos a internalizar las externalidades ambientales que genera el sector energético. Por ejemplo, en cuanto a precio de carbono. Si el precio del carbono continúa aumentando, y eso lo tienen que internalizar las empresas que generan emisiones de carbono, eso también es incierto a futuro. ¿Qué va a pasar con las tecnologías renovables? ¿Va a seguir bajando el costo de inversión de la fotovoltaica, de las torres de concentración solar que permitirían un suministro también continuo, de la generación eólica? ¿Qué también va a pasar con los precios de los combustibles? Porque naturalmente muchos países se están moviendo fuera del consumo de los combustibles. Bueno, eso puede hacer que baje precio los combustibles y no sea más conveniente utilizarlo a pesar de los efectos que tienen. Exacto. Entonces todos esos niveles de incertidumbre fueron analizados aquí en estos 5 escenarios que dan matrices de energética, dan resultados energéticos muy diferentes entre sí. Vamos a mirar la próxima diapo al director, por favor, que muestra un poco la proyección de los escenarios, la número 38, que es la que venía a continuación inmediatamente. Porque allí aparecen 3 escenarios que además tienen nombres o digamos reflejan en alguna medida perspectiva y proyecciones de carácter optimista, mediano y pesimista. Ahí la tenemos. Lo que pasa es que aquí estas fueron las proyecciones que armamos en cuanto a demanda energética. Tomamos una demanda energética que podía ser alta por alto crecimiento económico, por mucha electrificación del transporte, pero también electrificación de la calefacción. Mucha penetración de aire acondicionado. El cambio climático puede llevar a que empecemos a consumir mucho más de aire acondicionado que lo que hacemos como país. Nuestros países vecinos tienen mucha penetración respecto de lo que nosotros tenemos hasta el momento. Un escenario más medio, con un crecimiento económico como el de referencia, promedio de lo que esperan distintos organismos internacionales o el Banco Central, y un escenario ya mucho más moderado de crecimiento con fuertes medidas de eficiencia energética. Y eso nos da un amplio abanico de lo que puede crecer la demanda. Ahora bien, esto es un rango en que la demanda puede crecer entre más de un 3% o hasta un 2%. Antes, en el pasado, teníamos demandas que crecían al orden del 5%. Hoy en día no lo necesitamos tanto. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema energético que se ha ido desarrollando más allá de lo que necesitamos, más de lo que necesitamos físicamente. Necesitamos nueva generación, ¿por qué? Porque lo que tú bien mencionabas, hay que ir reemplazando de a poco generación que va quedando obsoleta. Van a haber centrales que de a poco van a ir saliendo por su vida útil y también porque queremos limpiar la matriz lo más posible. Correcto. Y la última que invitaría a mirar de las diapositivas es justamente la que venía, que es la que comentaste recién. Se espera que al 2050 existirán cerca de 5.600.000 vehículos eléctricos en el país, que es el caso de la demanda alta. Yo creo que, y esta es mi opinión simplemente, es un escenario muy optimista, si es que no se aplican estas políticas que hemos venido comentando, sacar el impuesto al lujo, etcétera, etcétera. Y te quisiera pedir, en función de qué entonces hay ese optimismo que refleja ese gráfico. Bueno, incluso hay bastantes opiniones. A nosotros, cuando mostramos estas primeras proyecciones, algunos incluso nos decían que éramos bastante pesimistas. ¿Ah, sí? Sí, muchos veían que al 2046 o 2050 ya no deberían de haber autos a combustión interna. Wow. Por lo tanto, nosotros creemos que esta es una proyección
ni tan optimista ni tan pesimista, que es una proyección más intermedia. Evidentemente, si hay medidas de fomento, esto podría ser mucho más rápido. Uno ve en la gráfica que recién empezaría esto a despegar de aquí a más de 10 años, Sí. y si hay instrumentos de fomento puede ser que esto se anticipe. Y ahí estábamos mostrando solamente vehículos eléctricos, están los vehículos híbridos, Híbrido. que eso ya también es una buena porción. Por lo tanto, puede ser de que esto se anticipe. Hoy en día estamos pensando en 5 millones y actualmente el parque chileno tiene 7 millones de vehículos. De aquí a 30 años más vamos a estar hablando de que esté del orden de los 12 millones de vehículos. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer con vehículos efectivamente nuevos como la electromovilidad? ¿Qué desafíos hasta de capital humano? De mecánicos Mecánico especializado. que sepan cómo trabajar estos vehículos. Hoy en día no tenemos muchos. Dicen que van a quedar muchos mecánicos sin trabajo porque en realidad casi no tienen mantención, hay que cambiarle las ruedas y un poco más porque no tienen partes móviles. Pero bueno, hay un mercado que tiene que desarrollarse. Pero hay también un tema. Nosotros en general estamos acostumbrados a una cultura del auto a combustión interna, donde uno podría arreglar ciertas cosas. En el vehículo eléctrico eso no va a pasar. No. Por lo tanto, cualquier desperfecto vamos a tener que ir al mecánico. Bueno, Javier Bustos Albaño, el jefe de la División de Prospectiva y Política Energética del Ministerio de Energía, nos ha venido a contar un poco qué pasa en estas proyecciones, uno de los pocos ministerios que hace en realidad prospectiva hacia futuro y que está viendo cómo vienen los escenarios del país. Javier, te quiero dar muchísimas gracias por un breve resumen de toda esta tremenda presentación y el trabajo que hacen en la división. No, muchas gracias aquí por la invitación. Para nosotros también una gran oportunidad de dar a conocer a esto, no solamente en un ámbito técnico, sino que esto se difunda y efectivamente una manera de ciudadanizar la energía. Muchísimas gracias, Javier. Estimados amigos, nos vemos en un nuevo capítulo de Energía Alterna la próxima semana.